En las afueras de Madrid, donde las calles empedradas se entremezclan con bloques de apartamentos modernos, vivía doña Carmen, una mujer de 75 años con el cabello plateado como la niebla de la sierra y ojos que guardaban las historias de una vida entera. Había nacido en un pequeño pueblo de Castilla, donde el viento seco azotaba las llanuras y los olivos se inclinaban como ancianos rezando. Pero la vida la había llevado a la capital, donde crió a su único hijo, Javier, con el sudor de su frente y el amor incondicional que solo una madre puede dar. Javier, ahora un hombre de 40 y tantos, con un traje impecable y un trabajo en una multinacional, parecía haber olvidado aquellos días de sacrificios. Era una tarde de otoño, cuando las hojas caían como lágrimas doradas sobre el asfalto. Doña Carmen estaba en la cocina de su modesto piso, preparando una tortilla de patatas como las que solía hacer para Javier cuando era niño. El aroma a cebolla frita y huevos batidos llenaba el aire, recordándole tiempos mejores. Javier entró con prisa, su maletín en una mano y el móvil en la otra, respondiendo correos electrónicos sin apenas mirarla. «Mamá, tenemos que hablar», dijo él, sentándose en la mesa sin probar bocado. Doña Carmen se giró, limpiándose las manos en el delantal floreado que había cosido ella misma. Su corazón latió un poco más rápido. Conocía ese tono, el mismo que usaba cuando de pequeño quería algo que no podía tener. «¿Qué pasa, hijo? ¿Todo bien en el trabajo?» Javier suspiró, evitando sus ojos. «Mira, mamá, las cosas están cambiando. Mi novia, Laura, se va a mudar aquí. Necesitamos espacio. El piso es pequeño para 3. Doña Carmen sintió un nudo en la garganta. Había vivido en ese piso desde que enviudó hace 20 años, pagando la hipoteca con su pensión de viuda y algunos trabajos de costura. Javier había crecido allí, pero ahora, con su vida exitosa, parecía que ella era un estorbo. «¿Y qué propones?», preguntó ella, intentando mantener la calma. «Pues, el garaje. Es grande, tiene luz, y puedes poner una cama allí. Solo por un tiempo, hasta que encontremos algo mejor. Estarás bien en el garaje por un rato». Las palabras cayeron como un mazazo. «Estarás bien en el garaje». Doña Carmen parpadeó, incrédula. El garaje era un espacio frío y húmedo, lleno de cajas polvorientas y herramientas oxidadas. No era un lugar para una persona, menos para una anciana con artritis que necesitaba calidez. «¿El garaje? ¿Cómo a Perú?», susurró ella, su voz temblando. Javier se encogió de hombros. «No seas dramática, mamá. Es temporal. Mañana te ayudo a mover tus cosas». Esa noche, doña Carmen no durmió. Se sentó en su cama, mirando las fotos en la mesita, Javier de bebé, riendo en sus brazos, Javier en su graduación, con ella aplaudiendo orgullosa. Lágrimas rodaron por sus mejillas arrugadas. ¿Cómo había llegado a esto? Ella lo había dado todo. Noches en vela cuando estaba enfermo, ahorros para sus estudios, incluso vendiendo joyas para pagar su primer coche. Y ahora, el garaje. Al día siguiente, Javier y Laura llegaron con cajas. Laura, una mujer joven y ambiciosa, con manicura perfecta y perfume caro, miró a doña Carmen con lástima fingida. «Abuela, será solo unos días. Te pondremos cómoda», dijo, pero sus ojos decían otra cosa. «Fuera de mi camino». Doña Carmen, con el orgullo herido pero el amor maternal intacto, ayudó a empacar. Bajaron al garaje, un sótano oscuro con olor a gasolina y humedad. Javier improvisó una cama con un colchón viejo y una manta raída. «Mira, hasta tienes un enchufe para la lámpara». «Estarás bien», repitió él, como un mantra para convencerse a sí mismo. Cuando se fueron, cerrando la puerta con un clic que resonó como una sentencia, doña Carmen se sentó en el colchón.
El frío se colaba por el suelo de cemento, y el silencio era opresivo. Lloró en silencio, recordando las promesas de Javier. Mamá, siempre cuidaré de ti. Aquella noche, la primera en el garaje, fue interminable. El viento aullaba fuera, y ella se acurrucó bajo la manta, temblando no solo de frío, sino de traición. A la mañana siguiente, Javier bajó con un café tibio. ¿Cómo has dormido? Bien, mintió ella, no queriendo preocuparlo. Pero en su interior, algo se rompió. Pasó el día organizando el garaje, encontrando viejos álbumes de fotos que avivaron memorias agridulces. Por la noche, la segunda, fue peor. Un ratón correteó por el suelo, y el dolor en sus huesos se intensificó con la humedad. No podía dormir. En cambio, pensó en su vida, en las decisiones tomadas por amor. Al amanecer del tercer día, doña Carmen tomó una decisión. No sería una víctima. Recordó las palabras de su difunto marido. Carmen, eres fuerte como un roble. Se levantó, se arregló con dignidad y subió al piso. Javier y Laura desayunaban, riendo. Hijo, necesito hablar contigo, dijo ella, con voz firme. Javier levantó la vista, sorprendido. ¿Qué pasa ahora? Doña Carmen sacó un papel de su bolsillo, un aviso de desahucio que había preparado con la ayuda de una vecina abogada. El piso estaba a su nombre. Javier solo era inquilino. Has tenido 2 noches para pensarlo. Ahora, te sirvo el desahucio. Tienes 30 días para irte. Javier palideció. ¿Qué? Mamá, no puedes. Puedo y lo hago. Me has tratado como basura. Ahora, busca tu propio garaje. Laura se levantó, indignada. Esto es ridículo. Pero doña Carmen no flaqueó. En ese momento, sintió una libertad que no había conocido en años. La historia apenas comenzaba, pero el giro había llegado. Doña Carmen bajó las escaleras del garaje con el corazón latiendo como un tambor de Semana Santa. El aviso de desahucio en su mano era más que papel, era su declaración de independencia. Arriba, en el piso, Javier y Laura la miraban atónitos, como si hubieran visto un fantasma. ¿De qué estás hablando, mamá? Balbuceó Javier, dejando caer la taza de café. Ella se sentó en la mesa, cruzando los brazos. Este piso es mío. Lo compré con tu padre antes de que nacieras. Tú pagas alquiler, pero nunca has sido dueño. He consultado con una abogada, y tienes 30 días para desalojar. Laura, con los ojos brillantes de furia, intervino. Esto es una locura. Javier, dile algo. Pero Javier estaba mudo, recordando de repente las veces que doña Carmen le había recordado firmar papeles, pero él siempre posponía. Ahora, esa negligencia le costaba caro. Doña Carmen no sentía remordimiento. Las 2 noches en el garaje habían sido un infierno. El frío calando sus huesos, el eco de sus sollozos en la oscuridad, los recuerdos asaltándola como ladrones en la noche. Recordaba cómo Javier, de niño, prometía: «Mamá, cuando sea grande, te compraré una casa con jardín». En cambio, la había relegado a un rincón olvidado. Esa tarde, mientras Javier salía furioso a consultar con un abogado propio, doña Carmen se reunió con su vecina, doña Pilar, una mujer jubilada que había sido testigo de todo. «Carmen, has hecho lo correcto», dijo Pilar, sirviendo un té. «Los hijos de hoy piensan que somos muebles viejos». En las semanas siguientes, la tensión en la casa era palpable. Javier intentaba reconciliarse con regalos baratos y promesas vacías, pero doña Carmen era inquebrantable. Descubrió, revisando papeles viejos en el garaje, que Javier había estado usando su dinero para invertir en acciones, sin su permiso. Un twist amargo, no solo la abandonaba, sino que la robaba.
Una noche, confrontándolo. Hijo, ¿dónde está el dinero de mi pensión que te presté? Javier tartamudeó excusas, pero la verdad salió, lo había perdido en malas inversiones. Doña Carmen sintió una puñalada, pero también fuerza. Llamó a la policía para reportar el fraude, añadiendo capas a la eviction. Laura, meanwhile, reveló su verdadero color, una manipuladora que empujaba a Javier a deshacerse de su madre para vender el piso. Un mensaje interceptado lo confirmó. Deshazte de la vieja, y el dinero será nuestro. Doña Carmen, con astucia, grabó conversaciones y reunió evidencia. El giro, no solo eviction, sino demanda por estafa. La Corte de Madrid era un edificio imponente, con columnas que recordaban a Doña Carmen los castillos de su infancia en Castilla. Vestida con su mejor traje, entró con la cabeza alta, flanqueada por su abogada, una joven feroz llamada María. Javier, al otro lado, con su abogado Caro, parecía un niño regañado. Laura no apareció. Había huido ante el escándalo. El juez escuchó la historia, las noches en el garaje, la traición, el fraude. Doña Carmen testificó con voz temblorosa pero firme, describiendo el frío, la soledad, el dolor emocional. Señoría, mi hijo me dijo, estarás bien en el garaje. Dormí 2 noches allí, como un animal, dijo, lágrimas rodando. El twist. Evidencia de transferencias bancarias mostró que Javier había desviado fondos para lujos con Laura. El juez falló a favor de Doña Carmen, eviction inmediata y compensación. Fuera de la corte, Javier suplicó perdón, pero ella lo miró con pena. Hijo, el amor no se compra con excusas. De vuelta en casa, sola pero libre, Doña Carmen comenzó a reconstruir. Encontró un grupo de apoyo para ancianos abandonados, compartiendo su historia, inspirando a otros. Un nuevo twist. Una carta anónima revelaba que Javier tenía un hijo secreto, abandonado como ella. ¿Pascarla? La decisión pendía con el piso vacío. Doña Carmen redecoró, pintando paredes de colores cálidos, recordando su juventud. Se unió a clases de baile, conociendo a don Manuel, un viudo amable. Pero el pasado llamó, Javier, arruinado, apareció en la puerta. Mamá, lo siento. Perdí todo. Ella lo dejó entrar, pero con condiciones. Demuéstrame cambio. Javier trabajó en reconciliación, ayudando en casa, revelando su dolor, presión de Laura, miedos propios. Twist. Doña Carmen encontró al nieto secreto, un saunen de 10 años en orfanato. Lo adoptó, dándole el amor que Javier negó. La familia se recompuso lentamente, con Javier aprendiendo humildad. Años después, Doña Carmen, en su jardín nuevo, contaba la historia a su nieto. Javier, cambiado, cuidaba de ella. El twist final. En su testamento, dejó el piso al nieto, con una nota para Javier. El garaje te enseñó lecciones. Ahora, enseña amor. Murió en paz, su historia viral en redes, inspirando leyes contra abuso a ancianos. El lector cierra el libro, conmovido, reflexionando sobre familia y resiliencia.